Estamos con el doctor Edgar Corzo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en temas de justicia constitucional y director de la revista mexicana de Derecho Constitucional, Cuestiones Constitucionales. Doctor Corzo, está en vísperas prácticamente ya de aprobación definitiva, de publicación, una importante reforma al régimen constitucional de nuestro juicio de amparo. ¿Nos podría comentar cuáles son las novedades más sustantivas que incorpora esta reforma? Todo empezó en 1999 con un proyecto que hizo una comisión, hizo un anteproyecto, posteriormente se convirtió en un proyecto del Pleno de la Corte y a partir de ahí se hicieron esfuerzos que vemos materializados hasta el 13 de diciembre del año pasado. De todo esto podemos nosotros decir que hay varios puntos que son centrales para entender esta nueva etapa del juicio de amparo. El primero de ellos es el ya muy manejado, incluso a nivel de legislatura local, el interés legítimo. Se adiciona, no se quita, se adiciona al interés jurídico, aquel que se exigía siempre ser titular de un derecho y tener una afectación personal y directa, se adiciona al interés legítimo, con el cual ahora se requiere no tener esa titularidad, sino estar sujeto a una determinada situación jurídica que de alguna manera efectivamente una persona la resienta. Entonces se amplía muchísimo y ya se van a poder proteger otro tipo va a tener un acceso más amplio el ciudadano, el individuo, a la protección de sus derechos. Por ejemplo, el derecho ambiental va a ser más defendido a través de esta figura del interés legítimo. Ese es un punto, yo creo que es importantísimo. Con esto, yo creo que el juicio de amparo se está poniendo a la altura de otras legislaciones comparadas. Porque si bien lo iniciamos nosotros, pues estábamos un poco rezagados, pero ya con este interés legítimo tenemos un avance importante. El segundo punto que no hay que perder de vista es la ampliación en la protección de los derechos humanos. Ahora se dice que mediante el juicio de amparo no solo se protegerán las garantías establecidas, garantías individuales establecidas en la Constitución, sino los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Es algo que se venía hablando desde hace mucho tiempo, pero que finalmente ya se incluye, entonces tiene una amplitud el juicio de amparo inmensa con esto. O sea, ahora habrá derechos humanos que estén en tratados internacionales y que los jueces de distrito van a tener que entrar a conocerlos para defender al individuo. Con estos dos puntos creo yo que ya en sí implica una nueva etapa muy importante del juicio de amparo. Si adicionamos además la Declaración General de Inconstitucionalidad, que ahora está prevista, mediante la cual el Pleno de la Corte, si llega a 8 de 11 votos, puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, salvo la materia fiscal, entonces podemos decir que también se produce un cambio vertiginoso en nuestra institución del juicio de amparo. Ya teníamos esto en controversias y acciones, ahora lo metemos en el amparo y es importante porque es el individuo quien hace accionar la maquinaria judicial a través del amparo. Entonces, si tú consideras estos tres puntos ya de entrada, dices, esto es algo nuevo. Yo creo que ya con estos tres podemos empezar a decir estamos ante un nuevo juicio de amparo. Pero no solo eso, si le adicionamos el amparo adhesivo, esto da respuesta a un problema que teníamos entre la jurisdicción local y la jurisdicción federal, el famoso amparo para efectos. Esto implicaba que tú ponías 10 conceptos de violación, te dolías de 10 temas, llegaba a la justicia federal y la justicia federal encontraba uno que en verdad era fundado y dice, bueno, te dueles por no hay problema, te concedo, la justicia de la Unión te ampara y protege, y regresaba el asunto a la justicia local, sin haber examinado los 9 dolores restantes. Eso implicaba que al emitirse una sentencia de nueva cuenta en la justicia local, podía ser impugnada por el resto de los 9 dolores e ir a la justicia federal. Y así estábamos en ese rebote, en ese amparo para efectos, y podían pasar 1, 2, 3 o más años. Con esto, ¿qué es lo que se hace? Dos cosas. Uno, quien impugne una sentencia local va a poner todos sus argumentos, todos sus dolores, 10 dolores, y la contraparte de esa persona va a tener que al mismo tiempo hacer valer sus dolores. Hay un solo momento para que todo mundo se queje de esa resolución y se vaya a la justicia federal. Primer paso. Y segundo paso,
La justicia federal, los tribunales colegiados ahora, van a tener que entrar a analizar no solamente un dolor, sino los 10 dolores del quejoso más los otros 10 dolores, pongámosle, de la otra contraparte. Con lo cual se examina todo de golpe y procesalmente, pues ya no vamos a estar hablando de 2 o 3 años, a lo mejor hablaremos, si bien nos va, esperemos que sea así, de 6 meses, ponle 8 meses, 1 año, en donde ya se hizo el análisis de todos esos dolores. Ya es un cuarto aspecto que, insisto, nuevamente ya da la característica de una estructura nueva, de un nuevo juicio de amparo. Hay por ahí unas cositas, digamos que menores, porque lo que se logra no es tan profundo como esto, pero que son muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, es la ejecución en las sentencias de amparo, la ejecución en materia de suspensión, la suspensión es importantísima, la improcedencia en materia electoral, y también hay que señalarlo, la instrucción prioritaria cuando lo solicita el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. O sea, darle un trámite expedito al juicio de amparo cuando lo solicite el Ejecutivo o el Legislativo. Si todo esto lo unes, yo creo que esta es la estructura fundamental de esta reforma. Y olvido una, que es orgánica y que tiene mucho que ver, que son los famosos plenos de circuito. Las contradicciones de tesis siempre hemos estado pendientes de lo que sucede en un circuito judicial y resulta que un tribunal colegiado resuelve de una manera y otro tribunal colegiado resuelve de otra manera. Y curiosamente, lo que ellos decidan horizontalmente no les obliga. Entonces, una decisión de un tribunal superior, si caía en un tribunal colegiado, podía ser confirmada, pero si caía en otro tribunal colegiado, podía ser revocada. Entonces, había contradicciones de tesis que no parecían dar una uniformidad correcta a nuestro ordenamiento jurídico. Ahora lo que se busca es que los tribunales colegiados se reúnan en plenos de circuito, donde no haya materia especializada, pues habrá plenos de circuito en materia mixta. Pero donde hay materia especializada, como en México, habrá plenos de circuito en materia administrativa, en materia civil, en materia laboral. Y tendrán que ser los tribunales colegiados de esa materia especializada los que en pleno de circuito decidan sus contradicciones de tesis. Esto es importante porque es una nueva imagen del Poder Judicial Federal, está tratando de resolver un problema interno, que es la contradicción entre criterios de sus propios órganos jurisdiccionales, y yo creo que esto le va a dar más certeza al ciudadano y sobre todo a la justicia local. Ahora, estamos hablando de una reforma constitucional. ¿Qué sigue después de que veamos publicada esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, doctor? La reforma que se produce es tan importante que conviene que todas las legislaturas estatales se pronuncien. O sea, si ya sabemos que basta con 16 legislaturas para que esto digan está aprobado y se publique, pero yo creo que se podría hacer un esfuerzo para decir todas las legislaturas que se pronuncien y tengamos una reforma bien fuerte, sólida, unánime. Además, hay que tomar en cuenta que les va a repercutir a todos los estados. Ya tenemos un ejemplo, la reforma en materia electoral. Estuvimos contándolos todos, salvo una entidad federativa que se manifestó en contra, pero conocimos casi la totalidad de los votos. Entonces, si ya lo hicimos en materia electoral, ¿por qué no hacerlo en materia de amparo? Entonces, ojalá y se tome en cuenta esto y haya un pronunciamiento total de todas las legislaturas, todas sean tomadas en cuenta. Si esto es así, se publica la reforma. El régimen transitorio nos indica que una vez publicada la reforma constitucional entra en vigor a los 120 días de su publicación. Entonces es un periodo de tiempo que la verdad no veo yo ningún criterio objetivo para haber puesto 120, se les pudo haber ocurrido 90, 60 o 180 o un año, como a veces se hace, pero tenemos 120. Hay una segunda disposición transitoria que dice que la legislación correspondiente tendrá que ser reformada y expedida a los 120 días después de publicada la reforma constitucional. Se está pensando, el órgano revisor de la Constitución así lo previó, de dejar ese espacio de 120 días para que entre en vigor la reforma constitucional y en esos mismos 120 días ya tengamos la nueva disposición legislativa para que todo entre y tenga eficacia en nuestro ordenamiento jurídico. Hay que agradecer esto, no del todo, pero sí hay que agradecerlo, porque antes, como tú bien sabes, se decía la reforma constitucional no entra en vigor sino hasta que se expida la ley.
Ahora, por lo menos se dice la reforma constitucional entra en vigor a los 120 días y la ley debe estar lista en 120 días. Que si no está lista la ley, pues bueno, tenemos reforma constitucional y hay que aplicarla. Correcto. Entonces, aquí el legislador, ya no el órgano que revisa la Constitución, sino el legislador, va a tener que hacer una labor muy importante, muy intensa. Y otra propuesta que creo yo debe ser la que esté ahorita permeando en el ambiente. De aquella comisión que elaboró el proyecto de ley de amparo, eran 4 ministros de la Suprema Corte. De ellos, uno es presidente de la Corte ahora, Juan Silva Mesa, otro es ministro, Arturo Saldívar, otro más también es ministro, José Ramón Cosío, y ya no nos acompaña por cuestiones del destino, don Humberto Román Palacios. Pero si hay actualmente en la Corte 3 de los 4 que integraban la comisión y están en la Corte como ministros y uno de ellos es presidente de la Corte, creo yo, y hago votos porque así sea, que se retome el proyecto de ley de amparo y que no se limite la reforma que se va a hacer a la ley de amparo a lo que se modificó constitucionalmente, que vaya más adelante. Es nuestra oportunidad. No vale la pena esperar 10 años más para reformar el amparo. Ya lo tenemos en la Constitución, ya está hecho, aprovechemos, tomemos el proyecto de ley de amparo, pongámosle otras cosas, pero hagamos la gran reforma al amparo también desde la ley. Ojalá que nuestros legisladores tomen esa decisión. Finalmente, doctor, sé que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se están haciendo actividades, se está pensando y se está acompañando esta importantísima reforma al amparo. ¿Cuáles son los proyectos que la comunidad universitaria y la ciudadanía mexicana podrá ver por parte de la Universidad Nacional y de su Instituto de Investigaciones Jurídicas en esta materia? Sí, con gusto, Miguel. Mira, acabamos de realizar un seminario de 2 días, jueves y viernes pasados, que es un seminario que se realiza si tomas en consideración que la reforma, digamos el acuerdo del Congreso de la Unión se publica el 13 de diciembre, la universidad entra en vacaciones, regresamos hasta el 7 de enero y es un evento que se realiza la semana pasada, pues estamos considerando que apenas si tuvimos 20 días para organizarlo. Era importante, era algo que ya nosotros preveíamos, era importante dar cuenta a la sociedad y en especial a la sociedad jurídica del cambio que se está produciendo. Entonces realizamos un seminario que creo yo tuvo una buena respuesta, se debatieron cosas muy interesantes, nos dimos cuenta de otras más. Lo que sigue, creo yo, es darle a conocer al órgano legislativo los resultados de este seminario en lo inmediato. Ellos tomarán las decisiones más convenientes, pero sí que sepan que aquí ya se debatió y que se obtuvieron varios resultados. Después de eso, yo creo que es importante dar a conocer el contenido ya más detallado de esta reforma constitucional en materia de amparo. Estamos hablando de una publicación, sí, que dé respuesta a este contenido y que los alumnos, los abogados, los académicos en general lo tengan de referencia. Y estamos considerando en este primer semestre de este año acompañarla bien de estas reflexiones académicas, de litigantes, por supuesto, de juzgadores federales, porque todos estamos inmersos, ¿por qué no? También de legisladores. Eso es lo que se necesita para tener un conocimiento integral de esta nueva reforma. Y yo creo que después también tendremos, incluso hicimos un compromiso en el seminario, que dar cuenta de cómo quedó finalmente con la ley. O sea que vendrá seguramente algún otro seminario, algún diplomado o alguna actividad que acompañe al entendimiento de esta gran reforma que para mí creo que es parteaguas en la historia de nuestro juicio de amparo y sin lugar a dudas constituye, ya me lo habían dicho, lo repito y lo estoy retomando como otras ideas, constituye la 10ª época del semanario judicial de la Federación, sin lugar a dudas. Pues estamos ante un reto fabuloso, qué bueno que desde la Universidad Nacional se están haciendo tantas cosas para acompañar este proceso de tránsito jurídico. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Al contrario, gracias.